El Estadio Azteca, un coloso de concreto que respira historia, se encuentra sumergido en una tensión eléctrica. Es el 22 de junio de 1986, y el aire espeso de la Ciudad de México parece contener la respiración. En el césped, Argentina e Inglaterra se miden no solo en un partido de cuartos de final, sino en un duelo de egos, tácticas y heridas abiertas. El analista observa cómo el equipo de Carlos Bilardo ha montado un sistema flexible, diseñado para potenciar la genialidad disruptiva de un solo hombre, Diego Armando Maradona. Observen la disposición táctica, comentaría un relator experto desde la cabina. Bilardo ha implementado un 4-3-1-2 donde Maradona es el eje gravitacional. No es un simple enganche, es el dueño de los tiempos, el hombre que decide cuándo acelerar y cuándo pausar el juego. La presión inglesa es asfixiante, pero el argentino flota entre líneas, buscando el espacio vacío, desafiando la lógica del posicionamiento defensivo británico que intenta, desesperadamente, anular su influencia. Llega el minuto 51 y el marcador sigue 0-0. El partido es una batalla de desgaste, un choque de trenes donde la técnica argentina choca contra la disciplina física de Inglaterra. Entonces sucede el primer evento disruptivo. Maradona recibe un balón, intenta el regate frente a Steve Hadji, en un salto coordinado, el balón impacta en su mano izquierda antes de entrar en la red. El estadio ruge, el árbitro Ali bin Nasser no ve la infracción y el gol es validado. Es un atraco a mano armada, gritaría el analista deportivo. Desde un punto de vista técnico, ha sido una jugada de picardía, pero reglamentariamente es un error garrafal del arbitraje. La mano de Dios no es solo un gol, es un golpe psicológico. Inglaterra queda descolocada, indignada, perdiendo la concentración táctica que hasta ese momento había mantenido el empate. El equilibrio mental del partido se rompe en un instante de astucia y ceguera arbitral. Apenas 4 minutos después, el mundo presencia la culminación del arte futbolístico. Maradona recupera el balón en su propio campo, cerca de la línea del círculo central. Aquí comienza la secuencia que la historia bautizaría como el gol del siglo. El análisis táctico revela una vulnerabilidad crítica en la transición defensiva inglesa, los mediocentros están demasiado adelantados, dejando un pasillo central abierto que Diego decide explotar con una velocidad explosiva. Miren la conducción, relataría el analista con voz emocionada. Maradona no solo corre, él danza sobre el balón. El cambio de ritmo es brutal. Supera a Beardsley con un giro eléctrico, deja atrás a Reed con un amago que desarticula la coordinación defensiva y se infiltra en el área inglesa como un rayo. Es una carrera de 60 metros donde la técnica individual anula cualquier sistema de marca zonal o personal. El clímax llega cuando Maradona se enfrenta al portero Peter Shilton. Con un toque sutil, el jugador argentino elude al guardameta y define con una precisión quirúrgica. El 2-0 es definitivo. Tácticamente, este gol es la demostración de que un talento extraordinario puede romper cualquier esquema defensivo si encuentra el espacio adecuado. La defensa inglesa, que parecía sólida, se desmorona ante la incapacidad de reaccionar a una transición tan rápida y técnica. Este gol es la antítesis de la mano de Dios, analizaría el experto. Mientras que el primero fue el triunfo de la astucia sobre la regla, el segundo es el triunfo del talento sobre la táctica. El análisis posterior muestra que Inglaterra no tenía un plan de contingencia para un jugador que pudiera conducir el balón desde su propia área hasta la contraria sin perder el control. Maradona había transformado el partido en su patio de juegos personal. Saltamos en el tiempo hacia la actualidad, al Mundial 2026, para contrastar la genialidad individual con la eficiencia colectiva moderna. Mientras Maradona definía eras con regates, hoy vemos la letalidad de los sistemas optimizados. Un ejemplo claro es la reciente goleada de Canadá 6-0 a Qatar. En este contexto,
Jonathan David emerge como el ejecutor implacable, anotando un hat-trick que refleja una lectura táctica perfecta de los espacios interiores. La diferencia es el enfoque, diría el analista comparando ambas épocas. Maradona era el creador y el finalizador, Jonathan David es la punta de lanza de un sistema canadiense que prioriza la verticalidad y la presión alta. El hat-trick de David no fue producto de una carrera solitaria, sino de una estructura colectiva que asfixió a Qatar, permitiendo que el delantero se posicionara siempre en el punto ciego de los defensores cataríes. Analizando el 6-0 de Canadá, se observa cómo la táctica contemporánea busca la redundancia en el ataque. No solo David marcó 3 veces, Sally Larren, Nathan Saliba y un autogol de Mohamed Manai completaron la masacre. A diferencia del partido de 1986, donde Argentina dependía casi enteramente de la magia de Diego para romper el cerrojo, el Canadá de 2026 distribuye su amenaza, haciendo que el equipo sea mucho más impredecible y difícil de marcar. El fútbol ha evolucionado hacia la eficiencia, comenta el relator. Jonathan David es un depredador del área. Sus 3 goles son el resultado de una sincronización perfecta con sus extremos. Mientras que el gol del siglo fue una anomalía divina, el hat-trick de David es el resultado de un entrenamiento basado en datos, mapas de calor y análisis de debilidades del rival, demostrando que la potencia colectiva puede ser tan devastadora como la genialidad individual. En otro frente del Mundial 2026, México asegura su clasificación al vencer 1-0 a Corea del Sur. El gol de Luis Romo es la clave de un partido cerrado, donde la táctica se impuso sobre el espectáculo. El análisis deportivo destaca la solidez defensiva mexicana, que logró neutralizar la velocidad coreana mediante un bloque medio muy compacto, recordando vagamente la disciplina que Inglaterra intentó imponer contra Argentina en aquel 86. México jugó un partido de ajedrez, analiza el experto. Saben que un solo error puede costar la clasificación, por eso priorizaron el orden sobre la improvisación. Comparando esto con el caos creativo de Maradona, vemos que el fútbol moderno a menudo castiga la improvisación excesiva. El gol de Romo fue una jugada ensayada, un golpe preciso en el momento justo, asegurando el pase a los 16avos de final con una eficacia pragmática. Por otro lado, Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina, destacando un doblete de Johan Manzambi. Este partido ofrece otra lección táctica, la explotación de las bandas. Manzambi se movió constantemente entre el lateral y el central bosnio, creando una duda posicional que terminó en 2 goles. Es una danza diferente a la de Diego, pero igualmente efectiva en el sentido de que desarticula la organización del adversario. Manzambi ha demostrado una inteligencia posicional superior, relata el analista. Su doblete no es casualidad, es el resultado de aprovechar los espacios que deja una defensa demasiado estática. En 1986, Maradona creó sus propios espacios. En 2026, jugadores como Manzambi aprenden a leer los espacios que el sistema rival deja abiertos por error o diseño. La evolución es clara, del instinto puro al análisis estratégico. Volvamos al análisis profundo de la mano de Dios. Para entender el impacto táctico, hay que mirar la reacción de Inglaterra. Tras el gol ilegal, el equipo británico perdió la compostura. El análisis de video muestra cómo los jugadores ingleses comenzaron a discutir con el árbitro y entre ellos, descuidando la cobertura de Maradona. Este vacío mental es precisamente lo que Diego aprovechó 4 minutos después para iniciar su carrera legendaria. El fútbol es psicología, afirma el relator. El primer gol no solo cambió el marcador, cambió el estado anímico de los jugadores. Cuando Maradona comenzó su conducción para el segundo gol, Inglaterra estaba en un estado de shock. No estaban jugando contra un balón, estaban jugando contra la sensación de injusticia. Esto permitió que Diego tuviera esos segundos extra de libertad para regatear a medio equipo sin que hubiera una presión coordinada.
Técnicamente, el gol del siglo es un estudio sobre el centro de gravedad. Maradona mantenía el balón pegado al pie izquierdo, permitiéndole cambiar de dirección en milisegundos sin perder velocidad. El análisis biomecánico revela que Diego utilizaba sus hombros para proteger el balón mientras sus ojos escaneaban el campo, una habilidad de visión periférica que hoy en día solo poseen los mejores del mundo, como los mismos Jonathan David o Luis Romo en sus respectivas funciones. Es la perfección del regate, describe el analista. Cada toque es deliberado. No hay un movimiento desperdiciado. Mientras que en el 2026 vemos jugadas coordinadas de tiki-taka o transiciones rápidas, el gol de 1986 fue un monólogo. Fue la demostración de que, independientemente de la formación, ya fuera un 4-4-2 o un 3-5-2, un jugador con el control total del balón puede anular cualquier sistema defensivo. Si comparamos la clasificación de México en 2026 con el camino de Argentina en 1986, vemos la importancia del contexto. México ganó 1-0 a Corea en un partido donde la tensión era máxima, similar a la presión que sentía Argentina en el Azteca. Sin embargo, México utilizó la estabilidad táctica para ganar, mientras que Argentina utilizó la inestabilidad y el caos creativo. Ambas son formas de ganar, pero solo una entra en el libro de los mitos. El pragmatismo de Luis Romo asegura el pase, pero la magia de Maradona asegura la inmortalidad, reflexiona el analista. Hoy buscamos el resultado más probable, en el 86, Maradona buscaba lo imposible. Esta diferencia define la brecha entre el deporte como ciencia y el deporte como arte. El Mundial 2026 es un despliegue de eficiencia, donde un hat-trick de Jonathan David es una señal de dominio, pero el gol de Diego fue una señal de dominio sobre la naturaleza misma del juego. El partido entre Chequia y Sudáfrica, que terminó 1-1, sirve como ejemplo de lo que sucede cuando falta ese factor disruptivo. Fue un encuentro táctico, equilibrado, donde ninguno de los dos equipos pudo romper la línea defensiva del otro. En un partido así, un jugador como Maradona habría sido la diferencia. Su capacidad para inventar una solución donde no existe ninguna es lo que separa a un buen equipo de un equipo legendario. Vemos un empate aburrido porque falta el riesgo, comenta el relator. Chequia y Sudáfrica jugaron al miedo, al no perder. En contraste, el Maradona de 1986 jugaba al ganar, al conquistar. El riesgo de perder el balón en el centro del campo fue lo que permitió el gol del siglo. Sin el riesgo de la pérdida, no hay posibilidad de la gloria. El fútbol moderno, a veces, se vuelve demasiado cauteloso en su búsqueda de la perfección estadística. Analizando la tabla de posiciones del grupo A y B del Mundial 2026, se nota que los equipos que avanzan son aquellos que combinan solidez con un finalizador letal. Canadá, con David, y Suiza, con Manzambi, han encontrado ese equilibrio. Pero volviendo a 1986, Argentina no tenía un equilibrio, tenía un sol alrededor del cual orbitaban todos los demás planetas. Bilardo diseñó el equipo para que Diego fuera el único responsable de la creatividad. Era un sistema de dependencia absoluta, analiza el experto. Si anulabas a Maradona, anulabas a Argentina. En el 2026, el sistema es la estrella. Si Jonathan David tiene un mal día, Canadá tiene a Larino Saliba. La evolución táctica ha reducido la dependencia del Mesías, distribuyendo la responsabilidad del gol entre varios jugadores, lo que hace que el fútbol sea más predecible pero, quizás, más justo. La mano de Dios sigue siendo el tema más debatido en la historia del análisis deportivo. Desde la perspectiva de la ética, fue un engaño, desde la perspectiva del pícaro futbolístico, fue una genialidad. El fútbol no es solo técnica, es saber ganar, diría un defensor de Diego. El analista, sin embargo,
insiste en que el gol fue un error del sistema arbitral que permitió que el partido se inclinara hacia un lado, alterando la psicología del rival. Lo fascinante es que el segundo gol limpia el pecado del primero, relata el analista. Es como si el destino le hubiera dado a Maradona la oportunidad de demostrar que no necesitaba la mano para vencer a Inglaterra. Esta secuencia de goles es la narrativa perfecta, el engaño seguido de la verdad absoluta. Es la dualidad del ser humano y del futbolista reflejada en un solo partido. El impacto de estos eventos trasciende el campo. En 1986, el mundo quedó dividido entre la admiración y la indignación. En 2026, la admiración viene de la precisión. Cuando vemos a México clasificar con un 1-0 o a Canadá golear 6-0, sentimos la satisfacción de la eficiencia. Pero cuando recordamos a Maradona regateando a 5 ingleses, sentimos una emoción que los datos y las estadísticas del Mundial 2026 no pueden cuantificar. Los datos nos dicen que Jonathan David es más eficiente en términos de goles por minuto, dice el analista. Pero los datos no pueden medir la capacidad de Maradona para detener el corazón de millones de personas con un solo movimiento. El análisis deportivo moderno se apoya en el Big Data, pero la historia del fútbol se escribe con momentos que desafían cualquier dato posible. En conclusión, el enfrentamiento Argentina vs Inglaterra de 1986 permanece como la obra cumbre del individualismo táctico. La mano de Dios fue el catalizador psicológico y el gol del siglo fue la ejecución técnica perfecta. Maradona no solo venció a un equipo, venció la lógica del juego, demostrando que el talento puede imponerse sobre cualquier sistema, por más disciplinado que sea. Para cerrar el análisis, concluye el relator, debemos entender que mientras el fútbol de 2026 nos regala la perfección de un sistema canadiense o la solidez de un México clasificado, el fútbol de 1986 nos regaló la mística. La diferencia entre un hat-trick moderno y el gol del siglo es la diferencia entre la excelencia y la leyenda. Maradona no jugó un partido, pintó un cuadro en el césped del Azteca. El eco de los gritos del Estadio Azteca aún resuena en cada análisis deportivo. Cada vez que un jugador intenta un regate audaz o que un equipo logra una clasificación sufrida como la de México, volvemos la mirada hacia aquel junio de 1986. La figura de Maradona se erige como el estándar máximo de lo que un individuo puede hacer con un balón en los pies, independientemente de la época o la táctica. Nos quedamos con la lección, finaliza el analista. Táctica, datos, eficiencia, todo eso es fundamental. Pero nunca olvidemos que el fútbol, en su esencia más pura, es el juego de lo imprevisto. Desde la picardía de la mano hasta la gloria del regate, Diego Armando Maradona definió lo que significa ser un crack, dejando una huella que ni el tiempo ni la evolución del deporte podrán borrar jamás. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.